Epa lagunok hemengo de bueltan, oraingo honetan bizitza errealean, beste bin berriz ere, Euskal Enkunterra baino lehen, eta oraingo honetan entrevista bat dakart zuentzat, hainbat alditan ja urazki ikusi duzuen gazte bati, adibidez posibilitatea izan duzu ikusteko manga gorean, baita pasan urteko Euskal Enkunterrean, edota aurten Bilboko mangan, adibidez. Eta, bueno, zergatik, egia esan da, mutiko hau, mariner espazial bat da, hortik dator gauza, eta dakizuen ez nik robotegilean naiz, ultramarineren primarka eta erakasketa guztien sortzairea, eta horregatik hautatu dut pertsona hau gaur nire kanalera ekartzea. Eta esango dizuet jada, bere izena Jon da, hola Jon. Hola Jon, lo primero de todo, gracias por estar aquí hoy, concederme esta entrevista, esta pequeña primicia podría decir. ¿Y qué te parece si empezamos un poco presentando lo que es el traje, de qué viene o de dónde viene y a cuenta de qué te dio por hacer este traje? Bueno, pues el traje es un traje de marine espacial, de los templarios negros. Me dio por hacerlo pues, porque desde pequeño he estado viendo prepararme. Y es lo típico, ¿no? Tú ves a Iron Man y que es una armadura de Iron Man. Entonces, algún tipo Valhalla, pues esto estaría muy bien tener una armadura especial. Y nada, vi que un chico sueco había conseguido hacer una que era realmente proporcionada, que no parecía un tiranosaurio. Y me decía hacerla. Muy bueno, la verdad, porque he visto por ahí en vídeos, por desgracia no te he podido ver todavía en vivo y en directo con todo entero puesto, pero lo que he visto hasta ahora en vídeos y todo es realmente fantástico. Y como yo también desde pequeño con marines espaciales, la verdad, siempre los he tenido ahí, desde el primer dando los he tenido ahí en la cabeza. ¿Y por qué he puesto el capítulo de los templarios negros y no otro capítulo entre los billones de capítulos que puede haber de marines espaciales? Es el que más me gusta. Realmente cuando empecé la armadura no tenía claro si quería hacer, si iba a hacer templarios negros o lobos espaciales. Me gustan muchísimo los dos, me gusta muchísimo su trasfondo y al final me decanté por templarios negros por detalles, porque me gustan muchísimo los dos y me pareció más vistoso. Además el negro juega a mi favor a la hora de disimular errores de la armadura y eso, entonces es más rápido de pintar. El gris azulado ese de los lobos espaciales no me parecía, viendo otros, realmente nadie lo pinta exactamente el mismo color en las armaduras a tamaño real. Entonces, y además templarios tampoco hay muchos, así que Y más o menos hacer toda la armadura entera ya la definitiva, digamos, ¿cuánto tiempo aproximado? Hombre, la armadura ha pasado por varios estadios. Realmente la primera puesta de la armadura que hice en la Euskal Encounter la precipité un poco, porque tenía muchísimas ganas de ponerme la armadura no estaba acabada pero aprendí un montón de cosas de ella, de cosas que tenía que cambiar y mejorar. Entonces la primera vez que me la puse fue en Amorebieta y eso ya hacía casi, pues hacía como un año y medio que había empezado la armadura.
Y a tal y como está ahora, pues ha cumplido ahora a principios de verano 2 años, así que 2 años para hacer la armadura. Pero lo más gordo de la armadura en un año lo hice. Es una armadura que mucha gente realmente no lo puede. Entonces, si te pones a ello todos los días y dedicas unas horitas, la puedes hacer en 4 o 5 meses. Pero vamos, yo no tenía ninguna fecha límite. Sí, lo tomaste con calma, con un proyecto así como que salió del verano y para mí y a gusto. ¿Qué materiales hay utilizas en lo que es la armadura? Bueno, básicamente el 95% es goma eva y goma eva que es como la de las esterillas Sí, del camping tengo oído. o los tatamis, hay un montón de por ahí que puedes encontrar. Y luego pues hay un poco de pasta de papel para los sellos. Las calaveras estas pequeñas son cubiteras de hielo en forma de calavera. Es un poco buscar por internet cosas que sean susceptibles de poder funcionar en la armadura y comprarlas. Las calaveras, la mayoría de ellas son de adornos de Halloween. Cuando llega Halloween en el año, aprovecha, arrancar con la tienda que toque. La mayoría es goma eva. La más grande de la goma eva es que la que se comercializa por aquí en las tiendas no suele pasar de 1 centímetro. Entonces tuve que buscar un proveedor industrial que me diese 2 centímetros de 1,5 metros. Sí, de lo que ya más querías. Y más o menos en costes económicos nos puedes dar una idea de lo que puede ser, por si a alguien le apetece o le dan las ganas después de hacérselo lo que sea. El gasto dicho así de golpe sí que es bastante dinero, pero tienes que tener en cuenta que lo he espaciado en 2 años. Claro, sí, que no es una cosa instantánea. Pero sí, yo creo que andaré gastado pues unos 1.100 euros o así. Pues no es tanto para lo que realmente... Lo que sí que vale dinero, o sea, que no se refleja ahí son las horas. He metido pues eso, unas 400 o 500 horas de trabajo y eso pues si lo traduces en dinero también está bien. Sí, pero lo que es ese gasto en materiales y cosas, 1.100 euros realmente tampoco... O sea, te puede ser porque eso, lo que dices, al ser de sopetón, pues, es una cantidad, pero después de 2 años realmente tampoco es... Yo me esperaba alguna cifra más... Igual me esperaba eso por una hombrera, a decir la verdad, nunca... No, realmente, y también cuando... Realmente te buscas la vida para encontrar siempre soluciones baratas. Sí, claro, obviamente. Aquí en vas a la tienda de chinos y ves las típicas alfombrillas de niños de goma eva, de colorines. Sí, y aprovechas eso, porque como luego le vas a meter la capa de pintura... Es más barato. Es mucho más sencillo, sí. Una reacción que suele tener la gente así, o las reacciones que suele tener la gente cuando te ve con todo el traje puesto. Siempre es de sorpresa porque es muy grande. Con el puesto pues son 2,20 metros y llama mucho la atención el tamaño. Y luego siempre la gente tiende a tocarte para ver de qué material está hecho, porque sí que hace un efecto bastante metálico para estar hecho con goma eva. Y siempre te tocan a ver de qué material está hecho o te preguntan a ver si tienes mucho calor dentro. Que supongo que dará su calorcito también, entre cosas y cosas. Estoy constantemente bebiendo agua cuando estoy con ella. Antes, justo cuando me la recién pongo, antes de ponerme el casco, siempre tomo una barrita energética o algo. Sí, por si acaso, para evitar hipotermia. Sí, y sudo muchísimo. Básicamente cada vez que me la pongo, en 3 horas igual bebo 2 litros de Aquarius y no meo. O sea, no tengo ganas de mear en ningún momento. Así que sí, la verdad que es un desgaste y me consume la vida, pero bueno, pero joder, es que verlo, yo el primer día que pensé, como me lo cruce, o sea, directamente me cojo, me arrodillo, el puño al suelo y que sea lo que... ¿Cuál fue, a la hora de crear el traje, qué proceso llevaste o qué fue lo que hiciste primero, el orden, digamos? Bueno, lo primero que hice fue hacer el casco. Y básicamente todo el mundo empieza por lo mismo, por el casco, y por el casco... Porque realmente solo quería tener el casco, y el casco me gustaba y claro, pues para hacer el casco solo. Y vi que la proporción era bastante buena y la verdad es que no sé qué me pasó por la cabeza, pero dije, venga, voy a hacer el casco. Entero. Sí, tenía los patrones del chico este sueco que te he comentado que compartió todo su trabajo y todos los patrones, un montón de fotos, además pude hablar con él por Facebook y tal. Y vi que además él justo medía lo mismo que yo, así que solo tenía que copiar su trabajo. Sí, básicamente. Y empecé por las piernas, después de las piernas hice el torso y el pañal, y luego hombreras, mochila y armas. El puño de combate lo hice más tarde, al principio iba aquí solo con la espalda. Sí, ya he visto que al principio tenías la mano enorme y luego posteriormente he visto fotos en Facebook tuyas, que ya aprovecho para deciros
que por ahí, o bien en la descripción o bien por ahí, os dejaré tanto como su Facebook como su canal de YouTube, que aunque no tenéis muchos días, pues tenéis algo para haceros una idea ya bien entero, bien puesto de lo que es. Y luego eso, además, una vez que ya has visto que el casco te ayuda también, que no, a alguien que le gusta un marín espacial, que no quiere ser un marín espacial aún en su vida. Sí, la verdad es que estaba todo el día poniéndome la armadura. En cuanto conseguía hacer una pieza más, pues me volvía a poner toda la armadura entera, aunque me faltase la mitad, y me lo ponía y veía que todo iba bien. Y sí, la verdad es que al construirlo con tan poca presión y hacerlo tan poco a poco, pues me ha permitido ir, pues, cada mini objetivo que me ponía, cerrarlo bien, dejarlo bien acabado y pasar a lo siguiente. Y bueno, al final, para que no toques muchas cosas. ¿Y cómo hiciste para fingir? Porque se sabe que hay en datos, que se sabe que salen tantos como en el Astartes y así, que un marine más o menos tiene una media de 2 metros aproximado y anda alrededor de los 200 kilos más o menos. Entonces, ¿los materiales te ayudaron para fingir esa sensación de peso, de tamaño, o hay una trampilla? La sensación de peso, eso se va a conseguir sí o sí, porque si es 80 kilos, los 35 que pesa la armadura, ya estás en los 110. Sí. Lo de la altura sí que es la armadura en sí, esta la que hacemos los que somos por internet de unos cuantos armaduras como estas, no están a escala 1, está a 1,093, no es exactamente el tamaño de una marina. Luego hay por ahí unos cuantos trajes de marines que son mucho más pequeñitos, que están a escala 0,8 o algo así. Pero el principal problema que tienes que enfrentar es el problema de los brazos. Tus brazos, como llamamos alzas, yo llevo de 20 centímetros porque soy alto, los hay más grandes. Y el problema que tienes que enfrentar es cuanto más bajito eres tú, más cortos van a quedar los brazos del marino. Entonces tienes que hacer trucos, pues como subes las sombreras, o yo por ejemplo, para el brazo que no lleva el puño de combate, siempre me preocupo de llevar algo me quito la pistola, pues que vivo algo, que me quito la pistola, se nota un montón que el brazo es más corto de lo que realmente es. Y luego con los marines que me he ido encontrando por el mundo, en visitas internacionales que he hecho, sí que todos los que tienen armaduras de este tamaño son gente que es bastante alta. Andamos todos, yo mido 1,90 pasado y hay de 2 metros, gente muy alta. Entonces, es para que en todos los marines que queda la sensación del tamaño. Sí. ¿Y para colocártelo, puedes colocártelo tú solo o sueles necesitar ayuda? Sí, necesito ayuda. Normalmente suelo llevar 1 o 2 asistentes. Con uno más o menos lo puedo hacer, tardo bastante más, pero con 2 asistentes es perfecto. Y luego hay veces que llevo incluso más asistentes. Cuando, por lo que sea, sé que va a haber mucha gente a mi alrededor y no voy a poder controlar. Esto me lo explicaron mucho los chicos de la 501. Y luego de otros foros de trajes que realmente te limitan la visión y eso, necesitas gente a tu alrededor para controlar. Para que te ayuden, sí. Porque no sabes, entre igual 500 personas, pues todas están ahí, les gusta lo que están viendo y tal, pero con que haya un charao que te empuje al suelo, yo se me quedo redondo y me quedo. Te entiendo. Yo que bailo gigantes, tenemos un pequeño visor, nada, una cosa así y así, y tenemos que ir siempre 1 o 2 mínimo para ir controlando a la gente, porque siempre la gente se tiene muy, ay, qué guay, voy a acercarme, no sé qué, y igual le estás dando una vuelta y le metes una leche que lo dejas para allá, o te da a ti, te desorienta, te hace perder el equilibrio y te vas al suelo. Por eso necesito que me den agua constantemente, necesito que me controlen a la gente, porque si quieres sacar fotos con toda la gente, pero realmente pues, no siguen, yo no puedo decirles, pues tú eres alto, ellos se ocupan de esas cosas. Y luego, pues que yo sí puedo mirar más o menos a mis pies bien y tal, pero si estoy atento a algo y viene un niño y se me pone entre las piernas o lo que sea, claro, y no te das cuenta, te lo meriendas. Lo meriendas. ¿Y para colocártelo, qué orden sueles llevar? Pues hasta este salón del manga normalmente solía empezar poniéndome la parte del abdomen, luego las piernas y luego la parte del tronco con mochila, hombreras, puño de combate y mano armada. Pero en este probé una nueva forma de montarlo todo para este salón del manga, en el que me pongo absolutamente todo menos las piernas, y las piernas me lo pongo lo último. Y parece que sí que podía hacerlo bien, con ayuda y tal, y eso me da bastante independencia a la hora de moverme. Porque es que una vez me pongo las piernas, no puedo ni subir un escalón, ni bajarlo, ni meterme en ascensores. Porque además, por lo que he visto en una foto que tienes en Facebook, es una bota como de 20 centímetros de alto y luego tienes unos zapatos donde metes el pie. Entonces eso sí que he visto modificaciones
con otros marines que me podrían ayudar a mejorar eso, por lo menos a subir un escalón o bajar uno, pero una serie de escalones no puedo. Y luego en los ascensores normalmente hay algunos ascensores que sí puedo, los de carga esos sí que puedo, pero los que son así de personas como normales no entras. Entonces al descubrir que puedo ponerme todo menos los pies, me da la libertad de estar andando con mis propias piernas, por son unas escaleras mecánicas o entrar en un ascensor sin problemas, y que luego en el sitio donde vaya a andar y tal ya te pones las botas y para adelante. Y el traje en general es cómodo para utilizar durante exceptuando esos problemas de escalones y tal, o suele dar problemas de incomodidad para girar. No, excepto en la Euskal, que en la Euskal tuve un problema que aprendí al principio. Los tirantes que me sujetan, hay unos tirantes que sujetan todo el peso del abdomen y de las piernas. Todo ese peso lo sujetan unos tirantes que son de... a los hombros. Sí, entonces los tirantes estos no me di cuenta que eran un poco elásticos. Entonces en la Euskal al principio iban bien, pero con el tiempo y se fueron cediendo un poquito. Cedieron al peso y bajaron las piernas y me bloquearon la articulación de los rodillos. Yo no podía doblar las rodillas. Entonces cada vez que veo los vídeos que tengo de la Euskal y tal, me da mucha rabia porque me muevo a pasitos cortos y como si fuese una muñeca jamonada. Pero bueno, eso ya lo solucioné y ahora ya me muevo bastante bien. Pero yo creo que como ves, ya depende de que el que esté dentro, ¿sabes? Que encaje más o menos tus articulaciones dentro de las articulaciones del traje. Sí, o por lo menos que estén cerca, porque ya digo, si mides unos 70 y te haces el marine de 220, pues tu rodilla física va a estar muy alejada de la rodilla. De la rodilla, claro. Yo, si me permites una recomendación, porque como has dicho los tirantes, los tirantes tenemos tirantes y poner goma espuma para que el tirante no te acabe dejando el hombro protección, no sé si tengas un otro. Bueno, yo te digo ahí por experiencia de bailar gigantes que igual el dolor que vas a sentir en los hombros puede ser menor. Así como pequeña recomendación. Y por ejemplo, porque supongo que igual las primeras veces te habrá pasado más que ahora, igual que estás acostumbrado a llevar el traje, cuando igual la firmas especialmente que te pones el traje en el escenario y de repente te entran ganas a ir al baño. No, ya te digo, gasto tanta agua, o sea, me estoy sudando tanto que se inhibe no tienes la gasolina en ningún momento. Lo que más miedo me da cada vez que me la pongo y estoy aterrorizado con ellos son los golpes de calor. En la Euskal Encounter estuve a punto de desmayarme, la verdad. Un momento en que dije, me quito la armadura y no puedo más. Sí. Y me agobié un poco y eso. Pero luego, es que en la Euskal Encounter la armadura no tenía ventiladores dentro. Ahora ya llevo 3 ventiladores dentro. Y se nota. Y sí, mucha diferencia. Se nota mucho. Noto el flujo de aire a través y eso sí que me da más tranquilidad. Pero cada vez que me la pongo, me sigue aterrorizando el calor. Yo creo que es de lo que falla la armadura, que la goma eva da muchísimo calor. Sí que si fuese de plástico o alguna cosa así. Bueno, el plástico también, como le viene el sol o calor o algo, también. Sí, y también que sea negra no ayuda mucho. Claro, eso poco pero la goma eva en sí da bastante calor. Entonces, yo creo que con los ventiladores que costan ya tanto bien. Pues si no, poco a poco, también con el tiempo, como ya saliendo nuevos materiales y mejores, he visto hace poco en internet unos chalecos con circuito de agua y tal que usan los pilotos de carreras. Que me parece que es una buena idea, la verdad, es un tipo de refrigeración líquida como si fuera un ordenador. Tienes que pensar que 1 litro de agua es 1 kilo más. Claro. Yo siempre que ahora pienso en lo que pesa la armadura en total. Cuando hace poco, en la última vez que puse la capa, pesé la capa y pesaba 3 kilos. Entonces, claro, son 3 kilos más a todo. Que tengo que sumarle a todo y que tengo que llevar sobre mi espalda. Sí, claro, todo poco a poco. Pensé, mucha gente me dice, ¿por qué no llevas un camelback de estos de agua para ir bebiendo tú? Y yo, pues que es un camelback que son 3 litros, son 3 kilos más todavía en mi pecho. Súmale, las rodillas ponen 40 kilos. Claro, y aparte además eso también luego ahí con el tiempo que se va calentando esa agua que luego que tú mismo bebes es un fastidio, agua caliente. Vamos un poquitín al puño porque el puño es muy súper guay, se mueven los dedos y todas estas cositas, pero a ver si podrías un poquitín lo que es explicarnos cómo funciona, cómo se mueven los dedos y todas estas cositas. Vamos, el puño, si grabas por aquí. Sí, espérate, me acerco, o igual. Dentro tiene un guante y a la punta de cada uno de los dedos del guante están atadas una cuerdita, que es la cuerda de la que tiro del dedo. Básicamente es como una marioneta. Entonces lo que es la flexión depende de las cuerdas y lo que es la extensión depende de unas gomas que van por el lado opuesto del dedo. Entonces lo que tengo que hacer es meter la mano en el guante. Eso es. Es un poco complicado sin ayuda, pero ya está.
mano en el guante, coloco la mano en su sitio. Sí, como es debido. Eso es, y ya se mueve. Qué chulo. No, no tiene mucho misterio, realmente es una marioneta. Lo que pasa es que visualmente sí que es muy impactante. Sí, sí, sí. Y gusta mucho, pero es una marioneta. Decidí dejar las cuerdas en rojo porque parecen como cables, pero son cuerdas de escalada normal, de estas de pequeñitas. Y es solo eso, no tiene mucho misterio. Si piensas en una marioneta, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Hay alguna parte de toda la armadura que se te complica en especial o que se te hiciera difícil hacerlo o que te sale la mar y te vistes obligado a repetirlo o algo por el estilo? El puño, lo hice 2 veces. Me costaba mucho que el movimiento de los dedos fuese un poquito fluido, sobre todo por el tema de pintura contra pintura, rozando. Claro. Bueno, tuve que hacer algunos truquillos para retocarlo un poco para que funcionase más o menos bien. Eso es lo más quebradero de cabeza me dio. Luego sí que es verdad que el patrón que hay en internet del marine es un patrón muy genérico. Entonces, tienes que adaptarlo a tu cuerpo y tal. Y sí que cambié unas cuantas cosas, pues, sobre todo en la zona del pecho no me gustaba mucho la forma que tenía, era muy cuadrada, muy cúbica, ¿no? Sí, y un poquito más y la redondeé un abombada. poquito más, sí. La verdad es que mi marine comparado con otros sí que es un poquito, tiene más curvas, ¿no? Es un poquito más... No, me gustaba más así, parecía más orgánico, me gustaba más bonito. Y es lo único así que cambié un poco, claro, pero lo demás, no, si sigues las instrucciones, mucha gente se lo digo realmente, hay en internet, hay un grupo de trajes, un grupo donde se apunta mucha gente de trajes de Warhammer y hay muchísimos patrones, te ayuda muchísimo la gente, entonces realmente tener paciencia y... He visto en tu Facebook que tienes ahí, aparte del menú espacial, he visto que tienes una foto con un casco Eldar, que es que estás preparando ya algún nuevo proyecto o... Sí, estoy haciendo el traje de Eldar Ultra, el vidente Eldar, Sí. y he empezado por el casco. En principio solo tengo intención de hacer el casco, pero como me conozco y pasó lo mismo Pasó lo mismo con el marine. pues a ver lo que pasa. De momento voy a hacer solo el casco y luego estoy haciendo también, voy a hacerme 2 trajes para la 501 de Star Wars. Voy a hacer un Lord Sith, voy a hacer a Lord Nihil, a Darth Nihil, y luego voy a hacerme un Trooper normal, pero de armas pesadas. Porque como soy tan alto no me dejan ir con los Troopers normales. Y voy con los Troopers más altos y con las armas pesadas. Ya solo nos falta ya los soldados de la Guardia Imperial cuando salga ya un nuevo juego de Star Wars. Sí. Y ahí sentaditos y echando unas partidas. Y ahora, así un poquitín para empezar ya a acabar, imagínate que tenemos ahí a un seguidor mío que dice, guau, yo quiero hacerme uno. ¿Qué le recomendarías? Lo primero que me entre en el foro de Oscurus Crusade, que ahí es donde más información se comparte al respecto de, pues no solo de marines espaciales, de hacerte un traje de marine, un traje de Eldar, de Necron, De lo que sea. hay muchísima gente a nivel internacional, muchísimos países y hay muchísimos colgados como nosotros, así que es solo entrar ahí, rebuscar, preguntar, que todos los que tenemos armaduras o lo que sea, por la mayoría estamos encantados de contestar y compartir nuestro trabajo, así que no... Vamos, lo que se tiene que mentalizar la gente es eso, que es un proyecto un poco a largo plazo, que no se apresuren y que tampoco se agobien y que si vas paso a paso al final el resultado, y tranquilamente. el resultado es bastante... Y se ve que el resultado es bastante impresionante. Y así ya para acabar, para que ya sí quede un poquito más épico, podemos probarnos el puño de combate o alguna cosita de estas. A ver.